sé que estoy, ¿cómo decirlo? Estoy, enfermo del pecado. Todos estamos enfermos del pecado. El pecado es una enfermedad. El pecado es una enfermedad. Así que de ninguna forma nosotros podemos creer que tenemos el suficiente discernimiento para poder tomar decisiones importantes fuera de toda duda razonable de que podemos fallar. Nosotros somos falibles. Somos falibles. Así que déjame decirte, Dante, lo más probable es que tú no veas este video, pero por favor, si alguien lo conoce, envíenselo. ¿Cuánto he hecho, para que en realidad me agraden tus sermones? Porque sin lugar a dudas tienes arte para predicar. Pero cuando ahí YouTube de pronto me envía un short de eso, uno está viendo predicaciones, alabanza, y luego entonces alguien sube un video cortico, esto tuyo, diciendo estas barbaridades, pues yo te digo, yo quiero ser más retardado todavía. Yo no quiero tomar decisiones por mi cuenta. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos da todo esto bien comedito. Vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras, no el hombre. Ok. Primeramente el Salmo 37:23 dice claramente, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Por lo tanto, nosotros debemos de dejar que Dios ordene nuestros pasos y que Dios apruebe nuestro camino. Vamos a ver cómo en este video él dice que el hombre debe de guiarse por su sentido común. El sentido común del hombre, lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y algunos me preguntaron si estaba parado o estaba sentado. Estoy parado. Ok, algunos creen que el hombre tiene el suficiente discernimiento para tener sentido común, cuando el sentido común verdaderamente no existe. Aunque, por supuesto, tratamos de actuar en base a lo que creemos que es un sentido común. Pero casi siempre el sentido de las cosas lo da nuestra propia percepción personal de cada cosa. Así que no es un sentido común de todo, no es algo que todo el mundo esté de acuerdo con que está correcto, no es algo que por regla general está correcto. No, simplemente nosotros tratamos de forma personal, de forma muy personal, de tratar de discernir las cosas. Y según lo que nosotros creemos, entonces nosotros actuamos. Esto no se le puede llamar sentido común, esto simplemente es un fallido sentido común. Vamos a continuar. Aquí saben, ¿verdad? Que la cámara va a tener un poco de problemas porque se conecta vía Wi-Fi y la acabo de conectar. Tengo que hacerle update al sistema, pero quise traerles este video. Ya mañana va a estar trabajando al 100%. Vamos a seguir escuchando qué es lo que dice Dante Gebel y luego entonces vamos a leer qué es lo que dice la Biblia. Vamos allá. Ni minusválidos mentales. Que Dios no quiere minusválidos mentales. Déjame decirte algo, Dios tiene de hijos minusválidos mentales. ¿Sabes? Una persona minusválida es una persona que no se puede valer, del todo por sí misma. Dios tiene hijos que mentalmente no se pueden valer del todo por sí mismos. Las iglesias están llenas de padres con hijos que tienen ese tipo de características.
Claro, mi hermano Cele, somos unos súper retrasados. Un siervo inútil. Sí, yo soy un retrasado completo. Porque yo quiero la guianza de Dios. Yo quiero que Dios me guíe. Yo no me creo con la capacidad de ser guiado por mí mismo. Este es el problema del evangelio sin doctrina, que es la serie que estamos dando ahora, Evangelio sin doctrina. Prédicas que no se basan en la palabra de Dios. Palabras que no vienen cargadas de la doctrina del Señor, palabras que no vienen cargadas del mensaje de Dios, palabras que vienen cargadas del sentido común de estos predicadores. Que vuelvo y repito, he tratado una y otra vez de poder entender sus mensajes para entonces que no me desagraden. Pero cuando escucho estas cosas, entonces sí me desagradan. Inclusive esto es ofensivo lo que está diciendo, ¿eh? Lo que está diciendo, miren, bueno, ya me no decir nada, porque no voy a hacer que 2 o 3 tomen la idea y salgan y haya hasta un problema legal. Así que vamos a continuar a ver qué es lo que sigue diciendo. ¿Para qué Dios te va a decir su voluntad si ya te dio sentido común? Escuchen este disparate. ¿Para qué Dios te va a decir su voluntad si ya te dio sentido común? Es decir, que Dante asegura, porque esto es algo dantesco, esto es una opinión dantesca, ¿eh? Dante asegura que hay una sintonía completa entre el sentido común y la voluntad de Dios. Porque dice, ¿para qué Dios te va a dar? Te va a decir cuál es su voluntad si ya te dio qué cosa. Bueno, ya te dio sentido común. Entonces, hay una sintonía, según Dante Gebel, una sintonía completa, una sintonía perfecta entre la voluntad de Dios y el sentido común. Esto es completamente antibíblico. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Nosotros no podemos entender ni siquiera la misericordia de Dios. Nosotros no podemos entender el juicio de Dios. Nosotros no podemos entender la enfermedad. Nosotros no podemos entender la muerte, aunque tratamos, ¿verdad? Nosotros no podemos entender cómo Dios juzga las cosas. Nosotros no podemos entender nada. Esto es lo que se llama, iglesia, un evangelio sin doctrina. Esto es un evangelio peligroso. De veras se los digo, esto es un evangelio peligroso. Esto es un evangelio que hay que realmente tenerle, cuidado a este evangelio. Mi hermano pastor que nos escuchas, cuidado con predicar el evangelio sin doctrina. Cuidado con tan solo motivar a la iglesia con lo que tú crees simplemente que es correcto. Esto no funciona de esta forma. Aquí la iglesia no nos guiamos solos. La iglesia tiene al Espíritu de Dios para que la guíe. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, así como la tierra al cielo. ¿Cómo que dice Dante? Que ¿para qué Dios te va a decir su voluntad si te dio sentido común? Miren qué irreverentemente equivocado es esto. Que aún el hombre sin pecado no tuvo el sentido común para no caer. Aún Adán y Eva, el sentido común no fue suficiente. Y mira que tenían un sentido común mucho más desarrollado que el nuestro. Eso es lo que está predicando ante Gebel, es un completo evangelio sin doctrina, es una predicación completamente hueca. Yo no sé si a ti te agrade, ¿verdad? Me disculpa si lo hace. Perdóname. Pero
Porque alguien predique bonito, un sermón motivacional, eso no justifica que esté predicando sin Dios. Porque el que predica sin doctrina, predica sin Dios. La palabra del Señor dice que el que hable, hable la palabra de Dios, conforme a las palabras de Dios. Por lo tanto, el que habla tiene que hablar conforme a sus palabras, no conforme a las nuestras. No importa lo que yo crea. En realidad no tiene mucha repercusión lo que yo creo. Lo que en realidad tiene repercusión es lo que Dios dice, porque ahí es donde no hay errores. Ahí es donde no hay errores. Vamos a continuar escuchando qué dice. Esto se pone peor. Dios cerebro. Hay gente que ahora se añade. Te dio cerebro. Es decir, que ahora el espíritu no es el que nos guía, es el cerebro el que nos guía. Gente que ahora, Señor, dime qué tengo que hacer. Te di cerebro, úsalo, mijo, 1,5 kilos de materia gris. Te di cerebro, úsalo, hijo mío, 1,5 kilos de materia gris. Este tipo de predicación no es de Dios. Y no solo no es de Dios, es peligrosa. Es enfermiza. Es contagiosa. Porque cuántos, miren, imaginemos a cuántos van a llegar, a cuánto va a llegar el video este que yo estoy haciendo. Unos pocos miles. No lo sé, todo va a depender de ti. Tú eres el que hace que este video lo vea mucha gente o no lo vea nadie. Y la gente siga creyendo pues todas estas cosas que predica Dante. Si tú compartes este video, le das una simple manito. Te aburre decirle, dale manito hacia arriba. Pero el pueblo de Dios también está tan frío que no solo predica sin doctrina, sino que vive sin doctrina. Porque no quiere predicarla. Pero aún así, la repercusión que tiene, lo que él hace, es mucho más grande. Así que lo que hacemos nada más es contrarrestar un poquito esto que está haciendo. Tú puedes hacer la diferencia. Comparte este video, por favor. Vamos a seguir. Ahora, no pidamos dirección de Dios para aquello que hay que usar el cerebro, el sentido común. El que no trabaja, no coma. Mira qué sencillo lo resolvió Dios. Señor, dime si esta es tu voluntad, si esto es lo mío, el talento para el cual nací. Anda a trabajar, vago, y después pensá en el talento. Pero esto me ha dejado completamente consternado. Absolutamente consternado. Pongamos esto en perspectiva. Imaginemos un joven que mira a una muchacha en la iglesia. La muchacha lo mira a él. Los dos se atrayeron. ¿Y qué es lo que le dice el sentido común? Cásate con ella. Bueno, porque el sentido común nunca le va a decir no te cases. Ahí llegó el muchacho, se casó con la muchacha, porque el sentido común le dijo así. Y fue un desastre el matrimonio. ¿Por qué? Porque no se buscó a Dios. Y sí, Dante, inclusive para el trabajo, para un empleo, Dante, hay que buscar a Dios. Claro que sí. Primeramente, Dante, todos los empleos, todos los trabajos, no son conformes a la ley de Dios. Todos los empleos, todos los trabajos no son conformes a la ley de Dios. Hay trabajos que ni siquiera un cristiano debería de estar ahí.
Inclusive cuando alguien va a agarrar un trabajo, ese alguien debe de hacer un análisis de su salud, un análisis si ese trabajo puede terminar su vida para siempre o puede pues agredir su salud de una manera que no sea útil a su familia en los años venideros. Por lo tanto, sí, Dante, inclusive un empleo hay que ponerlo en las manos de Dios. Por ejemplo, veo un comentario aquí en el chat, dice, si hay parte de la Biblia donde Dios dice a Moisés que tienes en las manos, úsalo. El problema es que Moisés está buscando la guía de Dios y Dios lo guía para que use lo que él tiene en sus manos. Por ejemplo, dice José Manuel Mora Vargas. Esto se lo explico, mi hermano José, para que vea la diferencia entre Moisés y Dante. Dice, si hay parte de la Biblia donde Dios le dice a Moisés que tienes en las manos, úsalo. Pero ¿por qué Dios le dice a Moisés que tienes en las manos, úsalo? Claro, mi hermano José, porque antes Moisés buscó a Dios. Entonces, si tú tienes la guianza de Dios y es Dios quien te dice, lo que tú tienes en las manos, úsalo. Lo que tienes en las manos, úsalo. Entonces tú no estás haciendo las cosas porque te venga en gana. Tú estás haciendo las cosas porque Dios te dijo, hey, usa eso que tienes. Pero si Dios no te ha dicho que tú uses lo que tienes, usted no puede andar usando lo que tiene, usted tiene que preguntarle a Dios. Usted tiene que preguntarle a Dios. Necesitamos la guía de Dios. Necesitamos la guía de Dios para todo. El cristiano no puede ser guiado por el sentido común. Porque ni siquiera, muchas gracias, Jair Uriel Zavala Juárez, Dios te bendiga, muchas gracias por haberte unido aquí al canal. Ni siquiera tenemos sentido común. Pongamos en perspectiva el huerto del Edén. ¿Cuál es el sentido común? No comas, cabezones, no comas de esa fruta. Tenía sentido común, Adán, Eva. No tuvieron sentido común ninguno. ¿Qué fue lo que hicieron? Ahí agarraron y comieron de la fruta. ¿Por qué razón? Porque en el ser humano en verdad no hay un sentido común verdadero. El sentido común del ser humano es un sentido común de una criatura. No es el sentido común que tiene Dios. Entonces, mira la diferencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver este evangelio sin doctrina que predica Dante Gebel. Vamos a ver cómo está contrario a la escritura. Dice Proverbios 14:22. Hay camino que al hombre, es decir, al sentido común del hombre, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Repito, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo en mi sentido común puedo pensar que lo que tengo que hacer es algo, cualquier cosa, inclusive ministerial, ¿verdad? Yo puedo tener la idea de algo que yo debo de hacer en el ministerio, pero en realidad eso me lo está diciendo mi sentido común. Ahora, ese camino puede ser la destrucción de mi ministerio. El sentido común me puede decir a mí algo que tengo que hacer con mis hijos o que tengo que hacer en mi hogar. Porque el sentido común me puede decir esto, pero posiblemente ese sentido común me está llevando a un camino de muerte. O yo a través de mi sentido común llevo a mis hijos, a mi familia, a un camino de muerte. Porque la escritura es clara, Dante. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que ¿dónde está el sentido común en el hombre?
Dice Jeremías capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, al parecer Dante conoce al corazón, no solo el de él, sino conoce el corazón de todos. ¿Por qué razón? Porque le aconseja a todos, ¿verdad? Al unísono, seguir su corazón. Así que Dante conoce el corazón de todos, conoce que el corazón de todos es recto. Porque es que lo que está diciendo Dante Gebel, lo que está diciendo Dante Gebel es que tú tienes que seguir el corazón, el sentido común. Porque ¿de dónde viene la percepción del sentido común? Del corazón viene la percepción del sentido común. Porque el corazón es el que te dice, a ver, tiene sentido que tú hagas esto. ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde están los 10 mandamientos? Bueno, no serían 10, serían unos 20 millones. ¿Dónde están los 20 millones de mandamientos del sentido común para entonces uno poder discernir a ciencia cierta qué es lo correcto y qué no es correcto? No existen esos mandamientos. No existe ninguna guía para que el hombre actúe correctamente conforme al sentido común. El hombre debe de buscar a Dios en oración. Ahora, si tú tienes problemas, ¿verdad? En tu iglesia, de que la gente ahí andan sin trabajar porque piensan que el trabajo no es de Dios y andan buscando a Dios y tú los quieres a todos trabajando, bueno, si eso es asunto tuyo. Pero eso está incorrecto. Eso que estás predicando es un evangelio sin doctrina. Sin doctrina. Vamos a terminar con este texto. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, el cristiano no puede ir de sopetón a hacer algo. El cristiano debe de comprobar. Y la comprobación necesita discernimiento. ¿Y cómo vamos a comprobar? Si no buscamos a Dios. Porque al tú aconsejar a la iglesia a no buscar a Dios para solucionar sus problemas, tú estás haciendo que la iglesia, al menos en ese punto, deje de buscar al Señor. Es decir, ahora River Arena, creo que se llama la iglesia de él, ¿verdad? Sí, ahora la iglesia River Arena, para tomar decisiones, ya no va a buscar a Dios. Por lo tanto, a partir de que tú diste, bueno, no sé cuándo fue, la iglesia River Arena tiene un motivo menos para buscar a Dios. ¿A quién se le ocurre que eso es un mensaje de un predicador? Repito, he hecho todo mi esfuerzo porque me caigan bien y por no hacer estos videos. Porque no me gusta herir evangélicos. Pero estoy viendo que la apostasía ha crecido tanto que también hay que limpiar un poco la casa. Y al menos vamos a poner nuestro granito de arena, que será mucho, será poco, dependiendo de los que están viendo este video. Dependiendo si los que están viendo este video les da la gana de compartir este video o no. Si los que están viendo este video no les da la gana de darle una manito hacia arriba y compartir este video, Dante, pues felicidades, porque nadie va a ver este video. Así que todo va a depender de cuánto los que están viendo este video quieran que las personas, que la iglesia, que nuestros hermanos abran sus ojos. Si a ti alguien te predica, si a ti alguien te enseña de que tú eres lo suficientemente inteligente, de que tú eres lo suficientemente capaz, de que tú eres lo suficientemente diestro para poder discernir las cuestiones de la vida sin buscar a Dios, te están predicando un evangelio sin doctrina. Y ese evangelio no viene de Dios.
Ese evangelio viene del hombre para hablar bonito. Es decir, para yo hablar suave voy a decir que viene del hombre. Abre los ojos, pueblo de Dios, porque la Escritura dice que en los últimos tiempos no sufrirán la sana doctrina. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es un evangelio sin doctrina. Ya no se sufre la doctrina, es decir, no hay que buscar a Dios. Por ejemplo, de 228 personas que hay en línea, me dicen que solamente 68 le han dado manito hacia arriba a este video. Solamente 68 quieren que el pueblo de Dios no sea engañado con este evangelio sin doctrina. Que el pueblo de Dios no sea enseñado a no buscar a Dios, simplemente, como dice Dante Gebel, a usar su sentido común. Dice, ¿para qué Dios te va a revelar su voluntad si ya te dio un cerebro? Tú que estás viendo este video, ¿tú crees que porque tú tienes un cerebro, ya entonces Dios no necesita para ti, porque no necesita nada? O tú no necesitas, perdón, tú no necesitas la guianza de Dios. Si tú crees que tú no necesitas la guianza de Dios, pues no le des una manita hacia arriba al video. Pero si tú crees que necesitas la guianza de Dios, entonces dale una manito hacia arriba a este video, por favor, y compártelo, porque así hacemos la diferencia. Sufre la sana doctrina. Haz algo, mueve el ratón. Nada más que mira, agarra el ratón y muévelo y pum. Comparte el video. Vamos a escuchar un poquito más. Sí, eso. Es que no sé si es lo mío, es que me gustaría debatirlo, ponerlo a los pies del Señor. Si esto viene del Señor o que sí, todo el trabajo viene del Señor, hay que trabajar. Y no hay que debatir tanto, hay que obedecer. Administrar nuestra mente con el más común de los sentidos, el sentido común. Santiago. Es decir, que todo trabajo viene de Dios, según él. No, todo trabajo no viene de Dios. Por múltiples razones. Por debilidades espirituales. Porque mira, antes, si algún cristiano que le propusieron un trabajo en un bar, está viendo tu video, entonces se va a ir a trabajar al bar. Tal vez no llega, ¿verdad?, a trabajar en un lugar donde bailan mujeres o estas cosas. Porque ahí, al menos el sentido común sí le va a decir no entras. Pero no todo trabajo es de Dios por las cuestiones espirituales, sino también por las mismas cuestiones físicas. No toda persona está capacitada, por ejemplo, para subirse arriba de un roof, es decir, para hacer roofing. No toda persona está capacitada para todos los trabajos. Pero la necesidad y el mensaje tuyo los puede matar. Repito, la necesidad unida al mensaje tuyo los puede matar. Entonces ya saben, iglesia, según Dante Gebel, usted no necesita que Dios le revele su voluntad.
Usted lo único que necesita es usar su cerebro. Si fuera así, ¿para qué entonces Dante da sermones todas las semanas? Si la iglesia no necesita la guianza de sus prédicas. La iglesia lo único que necesita es usar su sentido común. Es decir, que los que se congregan en, ¿cómo que se llaman? Algo Arena, ¿verdad? La iglesia de él. No necesitan escuchar los sermones de Dante Gebel. Lo que necesitan es usar su sentido común. Bueno, según dice Dante Gebel. Mi sentido común me decía que nunca iba a escuchar algo semejante de un pastor. Pero mi sentido común falló. ¿Por qué razón? Porque la palabra lo dice, que vendrían tiempos donde no sufrirían la sana doctrina. Es decir, claro que es mucho más fácil no tener que buscar a Dios. Es mucho más sencillo, pero no es bíblico. Hay que buscar al Señor.